Cualquier software, también el nuestro, trabaja en una base de datos. Una base de datos es un archivo, como sea un archivo pro complejo, porque tiene en este archivo tablas y las tablas tienen columnas. Eh, cuando se instala el software, no el software, la parte de la base de datos en el servidor, en este caso en el ordenador que hace como servidor, siempre en el servidor tú tienes este icono SQL Server. Abrirlo, por favor. SQL, este es el instrumento que permite de gestionar la base de datos. Aquí lo tienes. Perfecto. Yo ya lo he puesto con la password correcta, así que es suficiente en este momento empujar connect, y sería conectar, ¿no? Y él se conecta con la base de datos, en este caso la base de tu servidor, que es tu ordenador. Perfecto. Y si yo pico doble veces en el database doble, yo veo todas las bases de datos que está gestionando este servidor. En mi caso tengo 8, en tu caso tienes 2 porque es nuevo, en su caso tiene un montón porque este servidor, llamémoslo, se ha utilizado desde hace 2 años para crear programas particulares para clientes. Nuestra base de datos donde trabajaremos en estos 4 días es UDBES2. ¿Por qué UDBES2? Porque UDBES2 es la base de datos donde tenemos dentro, es una base de datos vacía con algunos datos de pruebas que tiene dentro para el software. Así hago doble. Y después hago doble en tabelle, que sería tablas. Perfecto, así. Aquí se puede mirar arriba a la derecha, ¿no? Aquí en algunos casos no se ven. Hay un número que dice elementos 420. Aquí no se ve, no sé por qué, luego lo miraremos. ¿Qué significa elementos 420? En este caso significa que esta base de datos tiene dentro 420 tablas. Nuestro sistema de base de datos incluye 420 tablas. ¿Por qué? ¿Por qué? La tabla que más te interesa, la tabla que en este momento se llama app incarichi, que es no picar doble. La app incarichi, ¿qué significa? Es la tabla donde la app cuando pica memoriza en el servidor. Es una tabla un poco escondida, que es una tabla que se ve cuando yo abro el software para ver a quién ha fichado. Perfecto. Pero en esta base de datos hay 420 tablas. ¿Por qué 420 tablas? Porque nuestro software desarrolla marketing. Perfecto. Entonces, a la M tenemos todas las tablas que se gestionan con el módulo marketing. Así que hay los contactos, etcétera. ¿Cómo tenemos la calidad? La calidad tiene, se puede decir prefijo. Sí. Tiene un prefijo que es la ISO, ¿no? Entonces tenemos tablas que empiezan con ISO y sirven para el módulo de la ISO. Total, ¿cómo el software gestiona? Personal, presupuestos, calidad, marketing, etcétera. Todas estas tablas sirven para gestionar el software. ¿Por qué? Todos los módulos de nuestro software, que sea la app, que sea presupuesto, que sea marketing, escriben dentro una base de datos. Todos los datos están en una única base de datos. ¿Por qué? Tener base de datos distinta, una para el marketing, una para los presupuestos, una para la app, sí, es más simple porque la base de datos es más simple. Pero después, si tengo que comunicar entre los módulos, no se puede. Entonces, nosotros hemos utilizado una sola base de datos con todo dentro tablas. Y, por ejemplo, si me interesa y tengo un problema con un cliente, para ver la estructura de una tabla cualquiera sea, es suficiente derecho en el nombre de la tabla y aquí se ve en italiano. Si elegimos proyecta, que sería diseñar, dibujar o proyectar, la segunda en tu caso, yo puedo mirar la estructura de la tabla.
La estructura que significa, cuando yo abro un software y veo columnas, como sea un archivo de Excel, clica proyecto, perfecto. Cuando abro la tabla que veo todas las columnas, como sea un archivo de Excel, todas estas filas son las columnas que yo veo cuando abro esta tabla. A según del tipo de tabla que he abierto, puede tener 3 filas. Entonces, cuando abro la pantalla que gestiona esta tabla, veré solo 3 columnas. Aquí hay un montón de filas porque esta tabla es una tabla de la ISO, en este caso es la tabla para hacer inspección de obras. Así que en una inspección tiene la posibilidad de insertar hasta 30 inspecciones, así que tiene muchas columnas. Y cada cliente, cuando le damos la base de datos y cuando con la operación que hemos hecho antes de actualizar el software, si nosotros añadimos una fila o una celda o un campo, depende cómo se llama, en una tabla, con la función de actualizar software, el cliente automáticamente actualiza también esta base de datos. Y para ver directamente qué está en una base de datos, o mejor, en una tabla de una base de datos, en cambio que picar con derecho y elegir proyecta, siempre se pica con derecho en una tabla, pero se elige, en este caso, abrir tabla, que sería abrir tabla. Y me da los datos. En tu caso, modifica, selecciona las primeras 1000 filas o sí. ¿Cuál? Bajo de uno. O este. Perfecto. Y si no veo nada, significa que la tabla es vacía. Si me da null, sin filas, significa que la tabla es vacía. Este sistema puede ser utilizado si yo ahora escribo, mira, puede ser utilizado también para agregar filas, pero es mejor no agregar filas en esta manera. ¿Por qué? Porque yo aquí veo los títulos de las columnas. Un segundo. Y es mejor no escribir nada en esta manera, porque si no escribo algo que me interesa, que al software le sirve, me da, como en este caso, un error, ¿no? Perfecto. Sobre todo se utiliza este sistema de ver las tablas, porque así yo puedo entrar, por ejemplo, en una tabla que tiene algo, por ejemplo esta, y abriendo la tabla, puedo mirar si está dentro algo, un fallo o algo, ¿no? Así que si me interesa, puedo modificar directamente aquí. Es como modificar un archivo de Excel, pero estoy entrando directamente dentro del sistema de la base de datos. Cuando no me interesa más gestionar esta base de datos, la cierro y, no sé, a la izquierda, si tengo otra base de datos que tengo que hacer una manutención, etcétera, la haré. Y un segundo. Y nada, como he dicho, en nuestro servidor en la nube para la app tenemos 7 o 8 bases de datos y si un cliente me llama, me llama Catisa, tengo un problema con la app, perfecto. Me voy, no sé, la base de datos de Catisa y voy a mirar la tabla que le da problema porque, por ejemplo, Catisa me ha dicho, no pico con la tarjeta, pero no me hace la registración de lo que he hecho. Cuando hemos terminado de gestionar datos en una cualquiera tabla, en una cualquiera base de datos, es suficiente cerrar con X, porque yo cuando gestiono un dato, como esto, que ahora no me lo acepta, pero sí me lo acepta, y me voy a la fila siguiente, automáticamente ya está guardado. Así que es suficiente picar con X, irse, y nada, ya todo está guardado.